Es 1969. Hunter Adams, desesperado por encontrar un sentido a su vida después de varios intentos fallidos de terminar con su vida, se sube a un autobús rumbo al hospital psiquiátrico más cercano. Al llegar, lo llevan a su habitación que compartirá con Rudy, un paciente que no ha salido de su cama en 3 semanas. Hunter intenta saludar, pero Rudy comienza a gritar aterrado, imaginando que una ardilla lo ataca. Hunter, asustado, pide ayuda, pero lo único que consigue es ver cómo tratan a Rudy de manera bastante fría. Más adelante, en una consulta con el psiquiatra, Hunter comparte su historia: la muerte de su padre, sus constantes mudanzas y trabajos en los que no encaja. Pero el psiquiatra parece indiferente, ni siquiera lo mira, lo que desanima aún más a Hunter. Un día observa a un paciente llamado Arthur Mendelson, quien pregunta a todos cuántos dedos muestra, pero nadie parece dar la respuesta que él espera. Hunter, intrigado, pregunta por él y un cuidador lo describe como una mente brillante que se internó por locura de genio. En una reunión grupal con el objetivo de hacer participar a Rudy, los pacientes se quejan del espacio reducido, pero el psiquiatra ignora el pedido y pregunta si alguien tiene algo más que decir. Es entonces cuando Hunter nota a Vinny, otro paciente catatónico, con el brazo levantado. Al sugerir que Vinny quizás tiene una pregunta, el psiquiatra se muestra escéptico, pero Hunter insiste en que Vinny, a pesar de su estado, podría tener mucho que decir. Con un toque de humor, Hunter le pregunta a Vinny cosas como la altura del cielo o qué tan alto era Will Chamberlain, lo que provoca risas en los demás pacientes, quienes empiezan a hacer sus propias preguntas cómicas, disfrutando un momento de diversión. Al final, Rudy, quien era el objetivo de la sesión grupal, le comparte a Hunter que disfrutó mucho. Más tarde, Hunter va a visitar a Arthur, el paciente genio. Le pregunta sobre el acertijo de los dedos, pero Arthur, con un tono de superioridad, duda de la inteligencia de Hunter. Sin embargo, cuando Hunter arregla con un simple parche el vaso roto de Arthur, el genio cambia de parecer. Arthur toma la mano de Hunter y le pide que cuente los dedos. Hunter dice 4. Pero Arthur le insta a mirarlo a él, no al problema. Al hacerlo, Hunter desenfoca su vista y ve 8 dedos. Arthur sonríe, diciéndole que está aprendiendo a ver más allá de lo obvio, a no conformarse con la primera impresión. Si Hunter lo hubiera visto solo como un viejo loco, nunca se habría acercado. Curioso, Hunter le pregunta a Arthur qué veía en él y con una sonrisa, Arthur lo llama parche por haber arreglado su vaso. Esa noche, Hunter no puede dormir ya que Rudy está inquieto, temeroso de ir al baño por sus alucinaciones con ardillas. En un acto espontáneo, Hunter se convierte en un cazador y juntos él y Rudy empiezan a disparar a las ardillas imaginarias. Rudy indica dónde están y Hunter, con gran teatralidad, las elimina. Aún con miedo, Rudy duda si es seguro ir al baño, pero Hunter entonces imagina tener una bazooka, Rudy la carga y con un disparo final despejan el camino y Rudy finalmente entra al baño sin miedo. Hunter sonríe. Después de todo, su vida ha resultado útil. En el dar está el recibir, dijo San Francisco de Asís, y este principio se manifiesta claramente aquí, donde el acto de cuidar se convierte en una fuente de alivio, tanto para el que lo da, parche, como para el que lo recibe. Esto se debe a varios motivos, entre ellos los siguientes 4. En primer lugar, el acto de cuidar a otros dota de sentido a la vida de los pacientes, ya que les permite experimentar un sentido de utilidad, fortaleciendo su propio valor y propósito, como vimos con Hunter. En segundo lugar, la enfermedad suele ser acompañada por la soledad, por lo que al involucrar a los pacientes en el cuidado de sus compañeros, se fomenta un sentido de comunidad y pertenencia, aspectos que son fundamentales para el bienestar emocional. En tercer lugar, las personas que enfrentan circunstancias similares pueden ofrecer una comprensión y empatía particulares, lo que crea un valioso ciclo de apoyo mutuo. Y finalmente, en cuarto lugar, ayudar a otros brinda a quien ayuda la oportunidad de distanciarse de sus propias preocupaciones, proporcionándole una nueva perspectiva sobre sus propias situaciones. Al día siguiente, Hunter va a ver al psiquiatra para decirle que dejará el hospital, convencido de que podía aprender y ayudar a otros como lo hizo con Rudy. El psiquiatra intenta disuadirlo, diciendo que él también ayudaba a la gente, pero Hunter le reprocha su falta de conexión real con los pacientes. Hunter, decidido, se retira de la oficina, aclarando que su nombre ahora es Parche. 2 años más tarde, Parche, sin importarle su edad, se matricula en la Escuela de Medicina de Virginia, donde conoce a Mitch, su compañero de cuarto y orgulloso estudiante. Frente a la arrogancia académica de Mitch, Parche bromea diciendo que obtuvo 2 estrellas en el jardín de infancia por dibujar un conejo. Durante la clase introductoria, el decano Walcott destaca el principio médico de no hacer daño y argumenta que dado a que los seres humanos son poco confiables, los médicos no deben depender demasiado de la empatía humana. Enfatiza que la facultad trabajará en deshumanizar a los estudiantes para formar médicos más competentes. Mientras tanto, Parche queda encantado con una compañera llamada Karin. Intenta presentarse, pero Karin lo corta de raíz, diciéndole que estaba ahí para estudiar, no para coquetear. Truman, otro compañero, viendo el rechazo, se acerca a Parche y ambos se hacen amigos rápidamente. Durante una comida, Truman le pregunta a Parche por qué quiere ser médico y Parche responde que quiere ayudar de verdad. Y para él, el médico no solo debe dar tratamientos, sino también ofrecer consuelo y comprensión. Truman reflexiona
reflexiona sobre cómo las personas a menudo se vuelven rígidas y predecibles, perdiendo su espontaneidad. Parche está de acuerdo, pero cree que esto puede cambiar. Para demostrarlo, Parche lleva a Truman a la calle y de repente se cuelga de un poste y saluda a una anciana que pasa. Al principio la mujer parece asustada, pero luego sonríe y entre risas le dice a Parche que está loco. Truman pregunta a Parche qué quiere demostrar con esto y Parche le explica que un buen médico debe tratar tanto la enfermedad como el paciente. Durante un examen práctico, el profesor les presenta a una paciente y explica en detalle su enfermedad. Los estudiantes, sumidos en preguntas técnicas, no parecen notar la incomodidad de la paciente, pero Parche cambia el ambiente cuando con una sonrisa le pregunta su nombre y la saluda amablemente haciéndola sonreír. Hasta aquí podemos darnos cuenta que la película resalta una problemática importante que perdura en el sistema sanitario actual. La tendencia de nuestra sociedad tecnificada y de una medicina altamente especializada de olvidar la importancia de la competencia humana, priorizando en su lugar la competencia técnica. Cómo se refleja en el discurso de Walcott y en la actitud inicial de Mitch. La excesiva tecnificación de los cuidados ha llevado a una mecanización de las relaciones entre médico y paciente, como vimos al inicio con el psiquiatra indiferente, o en este caso, en el examen práctico, la paciente fue reducida a un conjunto de síntomas. En este proceso, la persona se deshumaniza, convirtiéndose en una extensión de su enfermedad y perdiendo su identidad y humanidad. Quiero dejar claro que no se trata de menospreciar los avances técnicos, sino más bien de enfocarnos en la deshumanización que ha sufrido la atención médica y en la necesidad de reivindicar su propósito fundamental: atender a las personas de manera integral, teniendo en cuenta sus circunstancias y vivencias personales. Si bien la enfermedad puede ser objetiva y similar en términos de signos y síntomas, la experiencia individual de la enfermedad es profundamente subjetiva y afecta a cada persona de manera única. A menudo, lo que más impacta no es la enfermedad en sí, sino lo que ésta puede arrebatar, ya sea de manera temporal o permanente. Los profesionales de la salud desempeñamos un papel clave en la lucha contra esta deshumanización. Es clave que reconozcamos que los avances técnicos no deben suplantar el objetivo principal de nuestro trabajo, sino servir como un medio para este, ofreciendo una atención respetuosa y atenta hacia la persona, ya que ignorar esto podría deteriorar la base de la relación asistencial, que debe estar cimentada en la confianza de estar en buenas manos bajo el cuidado de profesionales competentes y compasivos. Acto seguido, Parche se escapa del grupo y al ver al decano Walcott acercarse, se oculta en una habitación donde niños con cáncer descansan, visiblemente desanimados. Parche se acerca a un niño y tras preguntarle su nombre, usa una perilla para enemas como nariz de payaso, provocando la risa de Cameron. Pronto todos los niños están cautivados por las ocurrencias de Parche. Se pone bastoncillos de algodón en la cabeza imitando antenas y se estrella contra un vidrio como una abeja, infla un guante hasta que sale volando y hasta se pone basinicas en la cabeza y los pies montando un portazueros hasta caer. Los niños están tan felices que por un momento olvidan su dolor. Pero la diversión termina cuando una enfermera entra preguntando qué está pasando. Parche sale de la habitación con una sonrisa que se borra al encontrarse con Walcott. En la oficina del decano, Walcott le señala a Parche que conoce su historial de no seguir las reglas y le advierte que los estudiantes no deben interactuar con pacientes hasta el tercer año. Días después, mientras Parche estudia con un grupo, Karin se une a ellos. Parche intenta entablar conversación con Karin, pero ella, enfocada en el estudio, corta cualquier intento de distracción. Sin embargo, Parche continúa. Empieza a criticar el enfoque académico de la escuela de medicina. Se pregunta por qué los pacientes eran referidos por sus enfermedades y no sus nombres, y por qué se desalentaba el vínculo emocional con ellos. Sin embargo, Karin, frustrada por las constantes distracciones, se levanta y se va. Sintiéndose culpable, Parche sale tras ella y se disculpa. Le explica que para él estudiar medicina es más que solo memorizar datos. Karin le responde que, como una de las pocas mujeres en la clase, ha trabajado arduamente para estar ahí y no permitirá que las idioteces de Parche la distraigan. A pesar de las advertencias, Parche sigue visitando el hospital para animar a los niños con cáncer, actuando como diferentes personajes. Su presencia no solo alegra a los niños, sino también a sus padres y a las enfermeras. Al finalizar el primer semestre se anuncian las calificaciones. Karin, insatisfecha con sus 78, se sorprende al descubrir que Parche había obtenido un 98. Esto cambia su percepción de él y se muestra más abierta. Parche enseña a Karin su nariz de payaso y le explica cómo algo tan simple puede llevar alegría a los pacientes, aunque sea solo por un momento. Luego invita a Karin a acompañarlo al hospital para animar a un paciente. Y esa noche, junto a Truman, visitan al paciente Jack, pretendiendo ser animales en un safari imaginario. Cuando Jack despierta, le lanzan globos con forma de animales y él, emocionado, comienza a reventarlos, agradeciendo a Parche por hacer realidad su sueño de un último safari. Luego Parche se acerca a la otra paciente, Kennedy, y le pregunta cuál es su sueño, y ella le cuenta que desde niña había soñado con nadar en una piscina llena de fideos. Acabamos de ver grandes retratos de lo que es
es humanizar la sanidad, que significa personalizar la atención al paciente. Es clave recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona única viviendo su experiencia de una manera muy particular que necesita integrar esa situación en su vida. Aspectos como la compañía humana ante el dolor, una mirada, una palabra, una escucha comprensiva y empática son insustituibles. La humanización en la salud significa minimizar nuestra tendencia a tratar a los demás como un mero objeto o conjunto de síntomas y reconocerlos y tratarlos como personas. En este contexto, quizás el verdadero progreso en la atención médica podría encontrarse en el equilibrio entre la tecnificación y un enfoque profundamente humano, asegurando que la especialización no opaque la necesidad esencial de compasión y empatía en el cuidado de las personas. Al salir, Karin le dice a Parche que lo que hizo fue muy bonito. Parche con humor le confiesa que se está enamorando de ella, pero Karin se limita a despedirse, dejando a Parche con una dulce sonrisa. Al día siguiente, Parche va a visitar a Bill, un paciente conocido por su temperamento difícil. Intentando animarlo, Parche entra cantando, pero Bill reacciona con enojo. Maldice a Parche y le pide que se vaya. Parche sale asustado de la habitación y se dedica a confortar a otros pacientes, pero mientras divierte a un niño y su padre, es sorprendido por el decano Walcott. Parche intenta explicar que solo quería hacer reír a los pacientes, destacando los beneficios de la risa para la salud, pero Walcott le recuerda su prohibición de ver pacientes hasta el tercer año, enfatizando que los pacientes necesitan a un médico, no un amigo. Parche pide permiso para visitar el hospital en su tiempo libre, pero Walcott le informa que un compañero expresó sospechas de su desempeño académico, sugiriendo que Parche hace trampa en los exámenes porque nunca estudia. Parche sospecha de Mitch, quien siempre obtenía calificaciones más bajas que él a pesar de estudiar arduamente. Parche enfatiza los beneficios del humor en la salud y no está equivocado. El humor resulta ser una intervención efectiva para aliviar el dolor, y esto se debe a lo siguiente. Se ha comprobado que el humor puede relajar los músculos y disminuir el estrés, lo cual puede atribuirse a la risa, ya que es difícil reírse y preocuparse al mismo tiempo. Adicionalmente, el humor fortalece el sistema inmune y eleva el umbral del dolor. La risa desencadena la liberación de endorfinas que inducen sensaciones de bienestar y alivio del dolor, y también incrementa los niveles de serotonina y dopamina que disminuyen la depresión y la ansiedad. Además, como hemos visto a lo largo de la historia, el humor mejora las relaciones sociales, estableciendo conexiones y brindando apoyo que son fundamentales para nuestra salud emocional y psicológica. Quizás es preciso buscar la manera de integrar el humor en nuestras vidas para así permitirnos disfrutar de momentos de felicidad independientemente de lo que nos toque vivir. Al confrontar a Mitch, Parche lo llama cretino, pero Mitch responde que no le agrada a Parche porque para él la medicina es una profesión seria, no un juego. Mitch, decidido a ser un gran doctor, prefiere aprender y estar preparado para salvar vidas en situaciones críticas en lugar de actuar como un payaso. Después, Parche sale a cenar con Truman, quien le expresa su acuerdo con Walcott, recordando a Parche que están en un hospital donde hay personas realmente sufriendo. Pero Parche argumenta que su misión como futuros médicos es mejorar la calidad de vida de las personas, no solo prolongar su inevitable final. Así entonces, Parche decide nuevamente ignorar las advertencias y regresa al hospital, esta vez disfrazado de ángel para visitar a Bill. Parche empieza a recitar frases sobre la muerte, sorprendentemente captando la atención de Bill, quien empieza a participar en la conversación. Pronto, Parche logra sacar a pasear al paciente, quien muestra una sonrisa en su rostro. Más adelante, el decano Walcott anuncia que se celebrará un seminario médico de ginecología y, como es tradición, seleccionará a un estudiante destacado para recibir a los doctores, y el elegido es Parche. El día del seminario llega y Walcott espera con orgullo a los doctores, pero al llegar al auditorio todos quedan pasmados al ver la entrada decorada con dos piernas gigantes simulando un parto, y Parche aparece desde entre ellas para darles la bienvenida. Furioso, Walcott llama a Parche a su oficina y le notifica que está expulsado de la facultad. Desesperado, Parche acude al decano Anderson en busca de ayuda para graduarse. Anderson reconoce que aunque Walcott es una persona difícil, él controla la facultad. Sin embargo, había recibido informes de que las payasadas de Parche habían tenido un impacto positivo en los pacientes. Se quejaban menos, usaban menos medicación y hasta Bill había dejado de insultar durante una semana. Así que Anderson accede a ayudar a Parche, pero con la condición de que evite el hospital a menos que sea parte de su curso y se mantenga alejado de Walcott. El cumpleaños de Karin llega y esa noche ella va a la habitación de Parche para estudiar, pero al entrar se encuentra con una sorpresa. La habitación está llena de globos y sus compañeros le esperan para felicitarla. En ese momento, Parche comienza a recitarle un poema romántico, aunque no lo termina, prometiendo leer el resto en un momento más apropiado. Y no te imaginarás cuál será ese momento.
Afuera, Parche le revela a Karin que había estado en un hospital psiquiátrico y le explica que no fueron los médicos quienes lo ayudaron, sino los pacientes quienes le enseñaron que al ayudarlos, él podía olvidar sus propios problemas. Karin, conmovida por la confesión y la sorpresa, se siente culpable por haber tratado mal a Parche anteriormente y le da un beso antes de irse. Parche grita de alegría. En medio de la noche, Parche vuelve al hospital a pedido de Bill, quien está en sus últimos momentos. Bill le pide a Parche que le cante la misma canción de su primer encuentro. Mientras Parche canta, Bill da su último suspiro y Parche se despide con tristeza. Al salir, Parche escucha a una mujer quejándose de que no puede ver a su hija agonizante hasta completar unos trámites. Esta situación le da a Parche una idea que comparte inmediatamente con Karin: crear el primer hospital divertido y gratuito del mundo, donde el buen humor sería parte del tratamiento y médicos y pacientes trabajarían juntos como iguales. Aquí me detengo para destacar un concepto fundamental en el método de Parche: la zona de desarrollo próximo, el cual es un concepto educativo del psicólogo ruso Lev Vygotsky que hace referencia al espacio entre lo que un aprendiz puede hacer sin ayuda y lo que puede hacer con la guía de alguien más experto. Según Vygotsky, el aprendizaje es más efectivo cuando una tarea se sitúa dentro de esta zona. El método de Parche se fundamenta en esta perspectiva, suponiendo que médicos felices y divertidos contribuirán a pacientes felices y divertidos. Si el personal de salud es alegre y divertido, se crea un ambiente que facilita que los pacientes también adopten estas emociones positivas. El personal de salud actúa como el guía más experto, guiando y animando a los pacientes hacia un estado emocional más positivo que tal vez no hubieran alcanzado por sí mismos. Parche invita a Karin a unirse a este proyecto, pero ella se muestra reticente. Aunque encuentre románticas las ideas de Parche, cree que la realidad es más dura. Parche, intentando entenderla mejor, le pregunta quién la había herido, pero ella evita la pregunta y se despide. El tiempo pasa y al llegar al tercer año de medicina, Parche finalmente puede interactuar oficialmente con pacientes. Una tarde, Parche lleva a Karin a una colina desde donde pueden ver un extenso terreno de 43 hectáreas de monte y arboleda. Parche le comparte su misión. En ese lugar construirá el Instituto Gesundheit, el hospital de sus sueños. Luego guía a Karin hacia una cabaña algo deteriorada cercana, donde Truman los espera. Parche explica a Karin que este sería su nuevo hogar. Parche entonces, cada vez que se encuentra alguien sin seguro médico en el hospital de la facultad, lo lleva a la cabaña para ofrecerle tratamiento gratuito. Y en breve se pasa la voz y las personas no dejan de llegar. La cabaña clínica se llena de pacientes, quienes además de recibir cuidados médicos, contribuyen alegremente a remodelar el lugar y a cuidar de otros pacientes. Una tarde, un hombre llamado Larry llega buscando ayuda, lidiando con pensamientos sombríos. Parche lo recibe con calidez y le pide a Truman que lo atienda. Karin expresa su inquietud sobre Larry, pero Parche insiste en la importancia de la compasión, pero no tiene idea de lo que pasará después. Una noche, Parche, buscando claridad sobre su relación, pregunta a Karin si eran solo amigos que ocasionalmente se besaban. Ella, abriéndose emocionalmente, le cuenta cómo desde niña había atraído a los hombres, lo que le causó resentimiento hacia ellos. Cuenta que deseaba ser una oruga porque, sin importar su pasado, podían transformarse en bellas criaturas que podían irse volando inmaculadas. Sin embargo, Karin revela que, al conocer a Parche, su percepción de los hombres cambió y en ese momento besa a Parche confesándole su amor. A la mañana siguiente, Parche intenta sorprender a Karin recitando el resto del poema que había comenzado en su cumpleaños, pero justo antes de que pueda terminar, Truman los interrumpe para informarles que se habían quedado sin suministros. Sin dudarlo, Parche y Truman se dirigen al hospital de la facultad en busca de los suministros necesarios, aunque se les hace tarde. Mientras tanto, Karen recibe una llamada inesperada de Larry, el paciente al que habían atendido antes. Larry pide que alguien vaya a su casa porque no se siente bien. Karen decide visitarlo, pero al llegar nota que el comportamiento de Larry es extrañamente sospechoso. A la mañana siguiente, Parche es llamado urgentemente por el decano Anderson. Parche piensa que se trata de los suministros que tomaron del hospital, pero se encuentra con una noticia devastadora. Karen había sido asesinada por Larry, quien luego acabó con su existencia. Parche queda en estado de shock, incapaz de pronunciar palabra. Durante el funeral, Parche se mantiene a distancia, observando en silencio. Cuando todos se van, se acerca al sarcófago de Karen para recitar la última parte del poema que había quedado pendiente. Con lágrimas en los ojos, expresa su amor incondicional y se despide de ella. Afligido por la muerte de su amor y sintiéndose responsable, Parche decide empacar sus cosas y abandonar la cabaña. Truman intenta convencerlo de quedarse, argumentando que la muerte de Karen no debía detener su misión, pero sus esfuerzos son en vano. Parche se culpa a sí mismo por haber enseñado a Karen el método que, según él, había llevado a su muerte. Parche también decide dejar la escuela de medicina. Mientras recoge sus cosas, Mitch intenta detenerlo, explicándole que necesitan su ayuda. Le cuenta que la paciente con el sueño de la piscina de fideos, Kennedy, lleva 3 semanas sin comer y a pesar de todos los esfuerzos y conocimientos de Mitch, no ha logrado que coma. Reconoce que Parche tiene un don especial y le pide que no se vaya. Sin embargo, Parche se retira. Va a la colina cercana a la cabaña, contemplando la caída mientras pide respuestas a Dios. En ese momento, una mariposa aterriza en su maletín, luego revolotea hacia su pecho y finalmente vuela libremente hacia el cielo. Así, Parche siente que Karen siempre estará con él, lo que lo inspira a regresar al hospital para ayudar a Mitch con Kennedy. Truman lleva a Kennedy al exterior
interior donde Parche la espera en una enorme piscina llena de fideos. La expresión de Kennedy cambia instantáneamente, iluminándose con una alegría desbordante. Mitch la levanta con cuidado y la sumerge en la piscina, donde ella nada feliz junto a Parche. Sin embargo, este momento emotivo es interrumpido por una carta que notifica a Parche que ha sido expulsado de la facultad. Furioso, confronta a Walcott, quien evita darle una respuesta concreta y solo menciona que vería los detalles en su aviso de despido. Enfadado, Parche se roba su expediente y al revisarlo encuentra que uno de los motivos de su expulsión era ser excesivamente feliz, con la firma del decano Anderson incluida. Indignado y sin otra opción, Parche decide apelar ante la Junta Médica del Estado y el día de la audiencia llega. La Junta le explica a Parche los cargos: ejercer la medicina sin licencia. El presidente cuestiona si Parche es consciente del peligro de operar una clínica sin licencia, tanto para él como para el público. Parche astutamente pregunta si un hogar podía considerarse una clínica. Walcott interviene alegando que si se veían pacientes y se les daba tratamiento, el lugar es irrelevante. Parche desafía a la Junta a definir qué consideran por tratamiento y el presidente explica que es atender a un paciente que busca cuidado médico y pregunta a Parche si había estado tratando pacientes. Parche responde que vive con personas que vienen y van y les ofrece la ayuda que pueda, admitiendo que cualquiera que llegue a su rancho puede considerarse un paciente. Ante esta respuesta, la sala murmura. Y enseguida Parche agrega: y todo el que viene también es médico. Explica que las personas que llegan a su rancho buscan ayuda física o psicológica, lo que los hacía pacientes, pero al mismo tiempo, al cuidar de los demás, cocinando, limpiando o simplemente escuchando, también actuaban como médicos. Parche reconoce que usa el término médico en un sentido más amplio, pero plantea la pregunta: ¿acaso no es médico aquel que ayuda al prójimo? Cuestiona cuándo el doctor había pasado de ser un instruido amigo de confianza dedicado al cuidado de los enfermos a algo más distante y reverenciado. Argumenta que si aceptar y cuidar a quienes sufren, escucharlos y velar por ellos es considerado como ejercer medicina, entonces se declara culpable. El presidente le pregunta si ha considerado las posibles consecuencias, como la muerte de un paciente, y Parche responde cuestionando el miedo a la muerte y aboga por tratarla de manera humana, digna y hasta con gracia. Declara que si han de luchar contra una enfermedad, que sea la indiferencia. Subraya que el objetivo del médico no solo es impedir la muerte, sino mejorar la vida. Luego se dirige a los estudiantes presentes y les insta a no perder de vista el milagro de la vida, a hablar con extraños, a hacer amistad con las enfermeras y aprender de ellas. Les recuerda que al tratar a la persona y no solo la enfermedad, siempre ganarían sin importar el resultado. Con toda la sinceridad de su corazón, Parche expresa su deseo de ser médico. Confiesa que su objetivo es servir al prójimo y aunque eso le ha costado todo, también le ha dado todo. Relata cómo ha vivido, reído y llorado junto a pacientes y personal del hospital y declara su intención de dedicar su vida a esta causa. Afirma que, independientemente de la decisión de la Junta, se convertirá en el mejor médico del mundo. Podrá negarle el título y la bata blanca, pero no podrán controlar su espíritu ni impedir que siga aprendiendo. En ese momento, Truman, acompañado de pacientes a los que Parche había atendido, entran en la sala, todos con narices de payaso en señal de apoyo a Parche. Tras un breve receso, la Junta regresa para deliberar. El presidente admite que no les agradan los métodos de Parche, pero no pueden ignorar sus intentos de mejorar la calidad de vida y sus ambiciones de expandir las teorías médicas actuales. Reconocen su afecto por los pacientes y su excelencia académica, lo que no les deja motivo para negarle el título. El presidente sugiere que, aunque el enfoque de Parche pueda parecer grosero y desdeñoso, lleva una llama que espera que se extienda por toda la profesión médica. Concluye diciéndole a Walcott que en el futuro asuntos como este podrían resolverse si el decano adoptara una actitud exageradamente feliz. Y la sala entera aplaude de pie. El día de la graduación llega y el doctor Hunter Parche Adams es llamado para recibir su título entre el vitoreo de la multitud. Walcott le entrega el diploma, expresando su alivio por ver a Parche vestido apropiadamente. Pero en ese momento, Parche revela que está desnudo bajo su toga, sorprendiendo a todos al hacer una reverencia de espaldas. Durante los 12 años siguientes, Parche abrió en su casa un consultorio de medicina familiar y trató a más de 15,000 pacientes gratis, sin seguro de negligencia médica y sin instalaciones formales. Compró las 43 hectáreas en Virginia Occidental, donde construyó el hospital Gesundheit. Para 1998, había una lista de más de 1,000 médicos que querían dejar sus consultas y unirse a la causa de Parche. Tras ver la película de manera detallada, me fue inevitable no notar un paralelismo desgarrador entre Parche y Robin Williams, quien dio vida al personaje. En la película, como vimos, Parche es un hombre que lucha con pensamientos oscuros y que contempla poner fin a su existencia, pero encuentra un renovado sentido y propósito en la vida a través del humor que usa para aliviar el sufrimiento de los demás. En la realidad, Robin Williams poseía un don similar para provocar la risa y con su comedia y actuaciones proporcionó alivio y alegría a muchos de nosotros, incluso en nuestros momentos más difíciles, aunque haya sido solo por un momento. Como Parche en la película, Robin impactó positivamente en la vida de innumerables personas, levantando el ánimo y esparciendo felicidad con su talento único para divertir. La trágica ironía es que, mientras Robin iluminaba las vidas de otros, enfrentaba a sus propios demonios internos. Su muerte podría verse como un final alternativo y oscuro de la película. Robin, aquel que nos hacía
reír era en realidad quien más necesitaba esa compasión y cuidado empático que tan generosamente ofrecía a otros. Que la historia de Parche y la vida de Robin nos insten a mirar más allá de los 4 dedos, más allá de las relaciones funcionales y mecánicas que a menudo dominan nuestro mundo. Que sirvan para recordarnos que detrás de cada risa, cada broma y cada persona y cada diagnóstico y cada evaluación y cada síntoma y cada enfermedad hay una historia, una lucha, un anhelo de conexión que no debe ser ignorado. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.